Bienvenidos. Me permito unas palabras para presentar las jornadas que están vinculadas en su organización al proyecto de investigación Precariedad laboral, cuerpo y vida dañada. Y los investigadores principales son Nuria Sánchez Madrid y yo mismo, Pablo López Álvarez. Y la orientación general del proyecto intenta reflejarse en la estructura de las jornadas, en los distintos planos de las transformaciones laborales y la mirada teórica interdisciplinar que se puede arrojar sobre esas variaciones. Entonces, en primer lugar, nos interesa atender a las modificaciones en el régimen de trabajo contemporáneo, pero también prestar atención a la dimensión normativa, a las formas de regulación, del empleo y a las transformaciones que se siguen también en el ámbito normativo y las modificaciones también en las demandas éticas vinculadas al trabajo, y también la dimensión subjetiva relativa al daño y al sufrimiento, a la construcción también de la subjetividad a partir de las lógicas del espacio y el tiempo en las actuales condiciones laborales. Entonces son distintos ámbitos que intentamos pensar de una manera relacionada y de una manera interdisciplinar por la misma orientación de la filosofía social y de intentar anclar los debates en sus propios contextos históricos. Y en este sentido hemos intentado también orientar las sesiones de estas jornadas. Lamentamos desde luego la suspensión de la mesa que estaba prevista en siguiente lugar a las 12 de la mañana por cuestiones de fuerza mayor personales de los dos ponentes. E intentaremos también no solo discutir sobre los problemas del proyecto, las modificaciones del trabajo, la cuestión del sufrimiento, la cuestión legal normativa, sino igualmente establecer vínculos con otros grupos de trabajo y otras personas que están trabajando en líneas semejantes como las que hemos invitado a esta primera mesa. Entonces intentamos favorecer el diálogo interdisciplinar y avanzar en una reflexión normativa que entendemos que solo puede darse en condiciones de atención a la actualidad, a sus modificaciones reales, desde el punto de vista tanto del derecho como de la filosofía del cuerpo y la filosofía del daño. Voy a dejar que Sergio Vega, agradezco por supuesto a toda la gente que ha estado implicada en la organización de las jornadas, todo el equipo de organización, en particular Sergio Vega, que ha coordinado algunas de las acciones de la organización, y dejo que él presente un poco la organización de las sesiones y de las mesas, agradeciéndole el trabajo y agradeciendo también a los ponentes la disponibilidad y la amabilidad a la hora de responder a nuestra invitación. Bueno, gracias a todos por venir, gracias a todo el equipo organizador y a Pablo y Nuria por el apoyo y los recursos ofrecidos para sacar esto adelante, y también al Departamento de Audiovisuales por la ayuda para la grabación. El objetivo de las jornadas no es muy distinto de lo que ya se ha expuesto y de la temática del proyecto. Queríamos reunir a una serie de investigadores de diversas disciplinas, especialistas en el problema del trabajo, discutir los cambios que están teniendo lugar en el mundo del trabajo, los estatutos híbridos de empleo y el impacto que está teniendo sobre la subjetividad, la salud mental, pensado también desde el tema del daño. También vamos a discutir la experiencia del tiempo y los conflictos que se dan en el plano institucional, sindical, las tensiones entre trabajo y tiempo de cuidados y reparto del trabajo doméstico. Se ha cancelado la segunda mesa de esta mañana, como ha dicho Pablo, así que continuaremos después de esta mesa a las 4 con la proyección del documental de María Ruido, Estado del Malestar. Van a ser ponencias de entre 35 y 40 minutos. E inmediatamente después de las ponencias tendremos una ronda de preguntas y discusión. Esta mañana tendremos con nosotros a Yael Queralt, del proyecto Justice at Work, de la Pompeu Fabra, a Pablo López Calle, del proyecto Fronteras del Trabajo Asalariado y también miembro de nuestro proyecto de precariedad. Por la tarde tendremos a María Ruido y Marta Chávez, que junto a Antonio Gómez Villar, que vendrá el viernes, editaron y coordinaron el proyecto Working Dead, y el libro homónimo que salió hace 2 años, un proyecto que desarrollaron en La Virreina, en el Centro de la Imagen, en Barcelona. Y tendremos también a José Antonio Zamora y a Cristina Catalina, que desde la filosofía y la teoría crítica abordan el problema del daño y el sufrimiento en relación con el trabajo.
no robamos más tiempo, comenzamos con la jornada. Gracias. Muy bien, pues buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Nuria Sánchez Madrid y codirijo con Pablo López el proyecto que ya se ha mencionado de Plan Nacional del Ministerio, Precariedad Laboral, Cuerpo y Vida Dañada, en investigación de filosofía social, en el que estamos enmarcando este seminario. Quiero agradecer también mucho a quienes habéis organizado estas jornadas, en realidad, estos 2 días de trabajo, que bueno, porque no ha sido fácil. Y realmente pues el apoyo ha sido total y la carga de los contactos y de la organización pues ha recaído fundamentalmente en vosotros, en vosotras, y bueno, pues os quería agradecer toda esta colaboración que estáis teniendo también con la programación de actividades del proyecto. Y bueno, a mí me corresponde presentar y moderar esta mesa, que tiene como título Compartido, subjetividad empresarial, discurso emprendedor y conflictos laborales. Estas serán las temáticas abordadas por los 2 ponentes, que creo que son ejemplares, digamos, del tipo de diálogo interdisciplinar al que se refería antes Pablo López Álvarez, ¿no? El tipo de diálogo interdisciplinar que queremos poner en marcha porque lo necesitamos, ¿no? para desarrollar nuestra investigación acerca de cómo especialmente las transformaciones contemporáneas del trabajo impactan en la construcción de la subjetividad, por un lado, pero también en la construcción institucional, ¿no? En la respuesta institucional que se da a las paradojas, a las crisis, a las dificultades que generan esas transformaciones y las mutaciones y esos cambios, ¿no? Voy a presentar muy brevemente a los ponentes. Lo voy a hacer por orden, es decir, en primer lugar presento a Yael Queralt y luego, cuando tome la palabra, pues a Pablo López Valle, al que quizá el público asistente conozca un poco más porque es miembro, Pablo, del equipo investigador del proyecto que hemos mencionado. Yael Queralt es actualmente contratada a Serra Hunter con este programa de contratos de excelencia de la Generalitat de Cataluña en el Departamento de Derecho de la Pompeu Fabra. Se ha formado también, especialmente en la fase postdoctoral, en universidades, en el Centro de Ética de la Universidad de Zúrich, y en un proyecto que creo ha tenido bastante resonancia en el ámbito alemán, pero no solo, como es Justitia Amplificata, este proyecto de Reinhard Forst y Gosepad, ¿no? Stefan Gosepad, que tiene su sede en la Universidad de Frankfurt. Yael Queralt es co-IP de un proyecto de investigación que realmente es afín, está como muy hermanado con el nuestro, cuyo título es Justice at Work, a Normative Analysis of Non-Standard Forms of Employment, centrado, por tanto, en esta, digamos, aparición creciente de formas no estandarizadas de trabajo y en, digamos, las implicaciones normativas, ¿no?, que estas transformaciones traen consigo. Y ha trabajado, por lo que yo conozco del trabajo de Yael, especialmente el terreno de la inclusión económica, de la ampliación de los derechos humanos, en lo que estos también tienen de combate, digamos, contra la lacra de la pobreza, de la mano de los derechos económicos, por así decirlo, ¿no?, de la adquisición de derechos económicos, que también modifican la noción que se tiene de agencia económica y de agencia civil, ¿no?, de agencia civil y política. Y quería mencionar, entre sus publicaciones, el proyecto Justice at Work lo codirige con un colega parece que es de Barcelona, ¿no?, Íñigo, sí. Íñigo González Ricoy, y con Íñigo González Ricoy precisamente ha coeditado Yael Queralt muy recientemente, este año, un libro que recomiendo mucho, además, Razones Públicas, una introducción a la filosofía política, que ha publicado Ariel.
De manera que, bueno, pues desde este mismo contexto, ya muchísimas gracias por haber venido, por presentarnos tu investigación, que seguro que nos va a ser muy provechoso escucharla. Tienes la palabra y, como hemos acordado, pues un poco media hora más o menos de duración de las intervenciones. Yo creo que sería lo óptimo para luego generar una discusión que puede ser incluso larga, ¿no?, por estas condiciones que tenemos y que la segunda mesa se ha tenido que anular. Os voy pasando a efectos de la grabación este aparato para que os lo pongáis ahí delante y se escuche mejor. Simplemente aquí, ¿no? Bueno, muchas gracias, Nuria, por esta presentación tan amable. Muchas gracias a los organizadores por invitarme y a todos vosotros por estar aquí con nosotros y escucharnos. Como decía Nuria, esta ponencia, este trabajo que os voy a presentar, es un trabajo en el contexto de este proyecto que ella misma mencionaba, sobre formas de trabajo no estándar. Una de las cosas que me alegra de estar aquí es ver que tanta gente, ¿no?, cercana está trabajando en cuestiones de trabajo, y también ver que son cuestiones que interesan. Celebro esto porque, bueno, creo que el trabajo como objeto de estudio de la filosofía es un objeto muy importante por varias razones. Una es que, tal y como están configuradas nuestras sociedades, el trabajo es, pues suena fuerte decirlo así, pero es casi una obligación, ¿no? O sea, quien vive de rentas, los demás, nos guste o no, tenemos que trabajar. Y muchas veces tenemos que trabajar en cosas pues que no son las que más nos gustan, las que habíamos pensado, de modo que el trabajo muchas veces se convierte en una carga, pero por otra parte el trabajo también puede ser fuente de muchísima satisfacción, ¿no? Tiene esa doble cara. Y por eso creo que es un objeto de estudio, en el sentido de que nos afecta a todos y que tiene esta doble dimensión, ¿no?, de carga y beneficio, que tiene, es muy fructífero, ¿no? A mí me ha tocado en esta mesa, o me habéis puesto en esta mesa, ¿no?, que la habéis llamado, pues está relacionada con el emprendimiento, con la subjetividad empresarial. Y quería hacer, ¿no?, un análisis del emprendimiento que se distancia un poco, diría que bastante, de un análisis convencional o del análisis que quizá sea más común en un contexto filosófico, ¿no? Relacionado también con mis trabajos anteriores, los que mencionaba Nuria, de los derechos económicos. O sea, creo, un punto central de mi trabajo es que creo que se ha regalado muy alegremente el monopolio de los conceptos de propiedad, emprendimiento y mercado a, digamos, o sea, tradiciones, pues para simplificar, de la derecha, ¿no?, por así decirlo. Y que eso, pues, nos perjudica, ¿no?, porque reduce un poco nuestro campo de acción, ¿no? Pero trataré de explicarlo mejor. ¿Qué es emprender? ¿No? Si nos vamos a la RAE, ¿no?, cuando quieres saber qué significa algo, pues es un buen punto de partida, ¿no? ¿Cuál es el sentido común de emprender? Bueno, pues emprender, según la RAE, es acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente se encierra dificultad o peligro. Por lo tanto, emprender se trata de hacer algo. El emprendimiento es hacer algo asumiendo una serie de riesgos y obstáculos, dificultades, peligros que pueda entrañar. Esta definición, que es aparentemente neutra, choca un poco con lo que os decía antes, ¿no?, con la denostación o incluso la demonización que se ha hecho del emprendimiento, del emprendedor, por parte de la izquierda, tanto en la academia como en la política. La imagen del emprendedor muchas veces es la del hombre hecho a sí mismo, ¿no? O sea, el señor Amancio Ortega, el emprendedor, ¿no?, el emprendedor de éxito, que explota las ventajas injustas que proporciona el sistema capitalista, ¿no? El emprendedor es visto, pues eso, como un capitalista
que tiene la capacidad suficiente para comprar fuerza de trabajo, la fuerza de trabajo de los demás, muchas veces a un precio inferior a su valor. Desde otro punto de vista, pero también en la misma línea, como el que tiene Jorge Moruno en su libro La fábrica del emprendedor, el emprendedor es alguien, ¿no?, que se convierte en un producto para ofrecerse a los consumidores, a los demás, ¿no? Y de este modo se convierte en una pieza clave de la atomización de la esfera productiva, ¿no? Esta es una visión bastante estándar, bastante tradicional. Pero alguien tan poco sospechoso de ser un neoliberal como David Casasas dice en su último libro, Libertad Incondicional, la renta básica, la revolución democrática, que quizá nos hemos precipitado a la hora de denostar estos conceptos, los conceptos de propiedad privada, los conceptos de mercado, los conceptos de emprendimiento, por dos razones. La primera sería estratégica, y es que hemos hecho, al hacerlo, lo que hemos hecho ha sido regalar estos conceptos a tradiciones políticas ajenas, sin antes haber pensado detenidamente en si estos conceptos se pueden entender en otra clave, en una clave más emancipatoria, ¿no?, y robustecer nuestro campo de acción, ¿no? La segunda razón es sustantiva, y es que estos conceptos, debidamente pensados, fueron parte de un pensamiento democrático e igualitario, y pueden volver a serlo, ¿no?, si en lugar de despreciarlos, los recuperamos. Casasas pone el ejemplo del historiador Ebbe Thompson y de la economía moral de la multitud, en la que artesanos, propietarios libres pueden emprender proyectos propios en entornos comerciales no excluyentes. Pero en realidad esta idea, ¿no?, la idea de una sociedad de pequeños emprendedores, de pequeños propietarios en pie de igualdad, se remonta mucho más atrás en el tiempo, ¿no? Se remonta a la República Agraria de Payne y Jefferson, que prometía la utopía de 40 acres y una mula que permitiría a todos situarse en pie de igualdad. Y lo que a mí más me interesa, no obligar a nadie a vender su fuerza de trabajo, ¿no? O sea, cuando uno posee capital, cuando uno posee medios, puede ser, en el caso de David, este argumento lo utiliza para reforzar la idea de renta básica, ¿no? Pero ¿cuál era, ¿no?, la idea de Payne y Jefferson con esta república, ¿no?, de los 40 acres y la mula? Pues era eso, o sea, colocar a todos los ciudadanos en una situación de independencia, que nadie tuviese que ganarse la vida vendiendo su fuerza de trabajo a otra persona y por lo tanto sometiéndose, ¿no?, a la autoridad de esa persona. Para mí entonces una primera pregunta interesante es ¿quién es el emprendedor? Las categorías tradicionales utilizadas en el derecho, yo vengo de una facultad de derecho, de hecho de formación soy jurista de formación, luego me he ido moviendo a la filosofía, quizá de manera un poco intrusiva, pero soy jurista de formación. En el derecho las categorías tradicionales son las de trabajador y empresario. El derecho mercantil, por ejemplo, regula las actividades del empresario y su relación con terceros. El derecho laboral regula los derechos de los trabajadores y la relación entre trabajadores y empresarios, ¿no? Entonces, ¿dónde está el emprendedor? Aquí, ¿no? ¿Quién es el emprendedor de todos estos? A nivel jurídico, ¿no?, para buscar un apoyo, ¿no?, legal a este concepto, podemos ir a una ley relativamente reciente, ya no, el tiempo pasa muy rápido, pero bueno, la ley 14/2013, que es una ley que se dice de apoyo a los emprendedores, y allí se identifica como sujetos que realizan una actividad económica independiente. En esta categoría podemos incluir dos tipos de sujetos, ¿no? Los sujetos que realizan una actividad económica independiente para la cual contratan fuerza de trabajo de otros, los capitalistas en términos marxistas, ¿no? El capitalista que tiene una fábrica, tiene capital y contrata fuerza de trabajo. Pero es que también entran en esta categoría de emprendedores sujetos que realizan una actividad económica independiente por cuenta propia, es decir, emprendedores autónomos que trabajan solos, autónomos que no venden su fuerza de trabajo, no son trabajadores asalariados, pero que tampoco compran
la fuerza del trabajo de otros, no son capitalistas, ¿no? Sería el trabajador autónomo que trabaja, un traductor, por ejemplo, poned el ejemplo de que queráis, ¿no? Un traductor que trabaja solo, ¿no? Y que no es capitalista, pero tampoco es un asalariado. Bueno, me interesa esta figura, me interesa la figura del emprendedor, como le podemos llamar sujeto autoempleado, ¿no? Trabajador autoempleado. Las personas que realizan actividades económicas independientes son un número significativo. En los países de la OCDE llegan al 15%. Pero en los países en vías de desarrollo son entre el 40 y el 50%. De este porcentaje, 15% en la OCDE, equivalente al 50% en países en vías de desarrollo, la inmensísima mayoría son los autoempleados, los que a mí me interesan. Es decir, son sujetos que realizan una actividad económica independiente sin contratar a alguien, solos. En los países de la OCDE, solo un tercio, ¿no? de personas que realizan actividades económicas independientes contratan a otros, por lo tanto, 2/3 serían autoempleados, sujetos individuales, ¿no? Que trabajan solos, pero es que en los países en vías de desarrollo, el porcentaje de trabajadores autoempleados, ¿no? De emprendedores solos, es entre el 97 y el 95%. Por lo tanto, los capitalistas, por así decirlo, son realmente una minoría muy pequeña. Tendrán mucho poder y lo que quieran, pero son una minoría. Estos trabajadores, los trabajadores autoempleados, estos emprendedores solos, ¿no? Que emprenden solos, están muy desprotegidos. En los países europeos hay una gran asimetría entre la protección de los trabajadores asalariados y los trabajadores autoempleados. En muchos países los trabajadores autoempleados están legalmente excluidos de la inmensa mayoría de beneficios sociales. Estamos hablando de países desarrollados como por ejemplo el Reino Unido, ¿eh? O sea, no os estoy hablando de un país ahí de una economía poco desarrollada. Están excluidos de, por ejemplo, beneficios sociales como el paro, la protección frente a accidentes laborales, y tienen cobertura parcial en caso de enfermedad, maternidad o invalidez. O sea, están bastante más desprotegidos que los trabajadores asalariados. En España no están tan desprotegidos comparado con el Reino Unido, ¿no? Que os he puesto como ejemplo, pero siguen estando en una situación más desfavorable, ¿no? En muchas prestaciones tienen una cobertura parcial, en otras prestaciones lo que se les permite es, si ellos quieren, ¿no? cotizar un poco, digamos, voluntariamente por su cuenta. Pero claro, ya sabemos cómo son las cosas, ¿no? O sea, la gente pues va con las cuentas muy justas, igual dice, pues es que no me va bien cotizar para esto, y se quedan desprotegidos, ¿no? O sea, un trabajador no puede elegir, se cotiza y cotiza, ¿no? Y cotiza también el empresario en parte, ¿no? Pero la situación es todavía más dramática en los países en vías de desarrollo. La importancia creciente de los estándares laborales, de los derechos laborales, como derechos humanos, ha creado muchísima conciencia de lo mal que están los trabajadores asalariados en los países en vías de desarrollo, ¿no? Todos tenemos en mente los talleres clandestinos, donde están los trabajadores, los que de verdad realizan, ¿no? Pues la principal tarea de confección de Zara, de H&M, ¿no? Tenemos esta imagen, ¿no? Sabemos que esta gente está en unas condiciones precarias y que necesitan protección, pero es que desconocemos cómo está la otra mitad de trabajadores, que son estos emprendedores pobres, ¿no? Que en algunos artículos yo los he llamado the entrepreneurial poor, ¿no? Los emprendedores pobres de los países en vías de desarrollo, o sea, gente que pues tiene pequeños negocios, tiene un puesto de vegetales, un taller de bicicletas, un carro de comida preparada, una peluquería que es una chabola, una zapatería itinerante. Las condiciones de estos emprendedores varían bastante, pero hay algo que todos ellos comparten, y es que sus oportunidades económicas se encuentran muy limitadas debido a las excesivas trabas burocráticas, la corrupción
y las malas prácticas de sus gobiernos. La mayoría de estos emprendedores en países en vías de desarrollo operan en la economía informal. ¿Eso qué significa? Pues que no tienen protección legal ni social, operan, por así decirlo, en el mercado negro. ¿Por qué operan en el mercado negro? ¿Porque quieren evadir impuestos? ¿Porque quieren, ¿no?, sacar un beneficio a costa de los demás? En absoluto. Operan así porque no pueden pagar las tasas desproporcionadamente elevadas que fija su gobierno para registrar un negocio, ni tampoco saben cómo abordar los interminables trámites burocráticos necesarios. Operar informalmente tiene para ellos dos consecuencias. La primera es que no pueden acceder a servicios básicos, ¿no? O sea, no pueden acceder a los servicios que tendrían en un mercado formal, ¿no? O sea, luz, pues unas condiciones sanitarias mínimas, tampoco pueden acceder a ningún producto financiero, no pueden pedir un crédito, no pueden tener una cuenta bancaria. Imaginaros tener que llevar un negocio en esas condiciones, pidiendo crédito a prestamistas informales que cobran unos intereses absolutamente usureros y metiendo lo que ganas debajo de un colchón. Así es como ellos tienen que trabajar. La segunda es que estos trabajadores, como no tienen ningún título, ¿no?, ni sobre las cosas que venden, son extremadamente vulnerables a cualquier tipo de soborno, arbitrariedad, violencia y abuso. Los policías lo que hacen muchas veces es confiscarles toda su mercancía y luego ellos tienen que pagar para poder recuperarla, porque no pueden ir a un juez y decirle esta mercancía era mía, ¿no? En mayo de 2005, os pongo un ejemplo, el gobierno de Zimbabue empezó la operación Murambatspina para limpiar las calles que esta operación ha supuesto la detención de miles de vendedores informales y la destrucción de sus puestos de trabajo y su mercancía. En septiembre de 2011, más de 7.000 vendedores fueron expulsados a la fuerza de las calles de Kampala, en Uganda, y vieron también su mercancía confiscada por la policía. Operaciones de este tipo, a mayor o menor escala, suceden cada día en las calles de los países más pobres, sin que sus víctimas puedan recurrir a ninguna instancia jurídica. Sus negocios no están registrados ni tienen títulos de propiedad sobre el género que se les confisca. Mientras que la explotación de los trabajadores asalariados, ¿no?, en estos talleres informales es una cuestión de derechos humanos, lo que les pasa a esta gente es algo que no se considera que sea una vulneración de derechos humanos. O sea, expuesto así nos puede parecer que es algo grave, pero ni a nivel político ni a nivel teórico se ha digamos, configurado, se ha identificado como algo que sea normativamente equivalente a la explotación de los trabajadores asalariados. Y creo que esto es un problema muy serio. La filosofía política, al menos la de corte más analítico, que es la que yo manejo, ha dado la espalda a los autoempleados. Esto ha pasado por varias razones. En parte, creo, es porque la filosofía ha abrazado un paradigma de las relaciones laborales que básicamente equipara el trabajo al trabajo asalariado. Generalmente, el trabajo asalariado, generalmente, además, para un único empleador, a jornada completa y en centros de trabajo, ¿no? Digamos, o sea, el filósofo que trabaja sobre trabajo muchas veces tiene en mente, pues, el trabajador de la SEA, ¿no? Pues que hay mucha gente que no trabaja en estas condiciones, ¿no? Y esto, bueno, yo insisto, en el ámbito en el que yo más he trabajado, que es en la filosofía analítica. Esto les pasa a autores de tradición marxista que ven a los trabajadores como la clase obligada a vender su fuerza de trabajo a los empleadores capitalistas, ¿no? Por lo tanto, ya están instalados en la idea de trabajo salariado. Pero también les pasa a los autores neorepublicanos que se ocupan básicamente de las relaciones de dominación que existen entre trabajador y empresario. Yo no digo que estas cuestiones no sean importantes, por supuesto que no son, pero no son las únicas cuestiones importantes. Entonces, lo que yo quiero reivindicar aquí es primero, o sea, una revisión de este paradigma de trabajo que lo equipara al trabajo asalariado,
porque tiene varios problemas. Primero, es un problema empírico, y es que el paradigma, ¿no?, de trabajo asalariado como trabajo estándar está muy cercano a quedarse obsoleto. No solo por, digamos, los trabajadores autoempleados, que son los que a mí me interesan, sino por todo el trabajo no estándar. El trabajo en la gig economy, ¿no? O sea, el trabajo mediante plataformas, que bueno, luego si queréis podemos discutir cuál es el estatus de estos trabajadores, ¿no? O sea, se han definido como autónomos, pero en realidad son falsos autónomos, pero bueno, lo que está claro es que no son trabajadores asalariados al uso, ¿no? El trabajo con múltiples empleadores, el trabajo a tiempo parcial, en fin, que hay muchas formas de trabajo que caen fuera de este paradigma tan estrecho de trabajo estándar. Creo que es un paradigma que es también un paradigma eurocentrista, en el sentido de que ignora la realidad de los países en vías de desarrollo, donde el trabajo asalariado nunca ha sido la norma. Y esto es algo que llama bastante la atención, ¿no? Porque en el momento en el que se crean los derechos humanos y se crea la sección, ¿no?, de derechos que tienen que ver con el trabajo, esta realidad de los países pobres ya existía, ¿no? O sea, la OIT, que tenía ya presencia, digamos, empuja para que se codifiquen una serie de derechos que, si los leéis, si vais al catálogo de derechos humanos, todos tienen detrás el paradigma de relación asalariada, ¿no? Derecho a unas vacaciones pagadas, derecho a un salario digno, que parecen derechos absolutamente incuestionables, pero no son suficientes, porque hay una parte muy importante de trabajadores que no está en esta situación, ¿no? Y por lo tanto, el problema de este paradigma es que es incapaz de dar cuenta y dar respuesta a todo lo que cae fuera de él. Y por eso los filósofos han dicho tan poco sobre cuál debe ser el estatus de estos otros trabajadores, o sea, ¿qué les debemos a ellos? ¿Está justificada esta asimetría que existe entre los trabajadores autoempleados y los trabajadores asalariados? ¿El traductor que está en su casa está justificado que tenga las prestaciones sociales limitadas en comparación con el traductor que trabaja para una empresa? Y si es así, ¿por qué? Pero todo esto, a nivel filosófico, no ha sido explorado, y creo que es el momento, ¿no?, de empezar a hacerlo. Empezar a hacerlo y desprendernos de esta idea de el emprendedor, ¿no?, como el sujeto que os describía antes, ¿no?, el sujeto hecho a sí mismo, un empresario de éxito. Porque sí, los emprendedores son eso, pero no son solo eso. Y resulta que la inmensa mayoría de emprendedores no son eso, son otra cosa. Son personas que realizan actividades económicas de forma independiente, por su cuenta, pero no emplean a otros. Esta es la realidad empírica. Por lo tanto, se merece, yo creo, una atención. Pues alguien diría, ¿no?, una objeción sería, no, lo que hay que hacer es promover el trabajo asalariado, ¿no? Que el traductor que está en su casa sea un trabajo asalariado, ¿no? O sea, tratar de que se pueda digamos, o sea, enmarcar en este paradigma estándar de relaciones laborales. Yo esto no lo tengo claro, por varias razones, ¿no? Y varias razones que a mí me han hecho pensar cuál es el valor de realizar una actividad económica por cuenta propia. O sea, ¿es valioso preservar esas oportunidades? Debemos tratar, ¿no?, de mover, por así decirlo, de encaminar, ¿no?, el trabajo autoempleado hacia el trabajo asalariado, o debemos tratar de asegurar oportunidades en ambos campos y darles la misma protección, ¿no? En el caso del traductor me gusta porque, bueno, pues quizá conocéis a alguno o alguien de un oficio similar, de un trabajo similar, porque permite una comparación muy clara, ¿no? O sea, dos personas, un trabajo asalariado, un traductor asalariado y un traductor que trabaja por cuenta
por cuenta propia. ¿Cuál es la diferencia entre ambos para que uno merezca mejor protección que otro? Bueno, el principal valor del autoempleo, de poder realizar una actividad económica por cuenta propia, es la independencia o la autonomía. Los estudios cualitativos con gente autoempleada señalan que esta es la principal razón por la que la gente decide trabajar por cuenta propia, ¿no? Siempre señalan la autonomía, la posibilidad de gestionar cómo trabajas, a qué horas trabajas, digamos, dónde trabajas, la flexibilidad que esto te da para trabajar y hacer compatible tu trabajo con obligaciones que puedas tener, de cuidados, con hobbies que puedas tener, con el resto de tu vida en general, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy valioso, tanto desde el punto de vista de la posibilidad que le da a un sujeto de planificar su propia vida y de asignar al trabajo el espacio, ¿no?, que él prefiera, ¿no? Cuánto quiero trabajar, o sea, a qué horas quiero trabajar, ¿no? Y no tener que estar de 8 a 6 de la tarde con un descanso de 2 horas para comer, ¿no? Es lo que les pasa a muchos trabajadores asalariados, al menos que yo conozco, ¿no? Hay esta flexibilidad que creo que es valiosa, y hay también lo que os decía antes, ¿no?, volviendo al principio de mi presentación, ¿no? El autoempleo, que ahora está un poco olvidado, fue defendido por autores como Kant, autores como Cicerón, que lo veían como la manera de escapar a la servidumbre de la autoridad laboral. O sea, ¿por qué es importante? Y esto es un punto que también Casasas con la idea de la renta básica destaca mucho, ¿no? O sea, ¿por qué es importante? Ojo, no estamos hablando de obligar a la gente a que sea autoempleada, no. Estamos hablando de permitir, facilitar que la gente pueda tomar esta opción, porque la autoridad laboral es algo muy serio. Estar sometido, yo no sé si vosotros lo estáis, lo habéis estado, pero estar sometido a la autoridad de alguien en un contexto de trabajo que en el fondo ocupa la mayor parte de nuestro tiempo en las sociedades contemporáneas, pues es algo que puede tener un impacto enorme sobre nuestras vidas. No solo en el peor escenario, ¿no? En el peor escenario ya no hace falta ni decirlo, o sea, tenemos empleadores que abusan de sus trabajadores, abusar de muchos tipos, ¿no? Abuso psicológico, abuso sexual, abuso de muchos tipos, mobbing, ¿no? Pero simplemente, ¿no?, el hecho de estar sometido a la vigilancia de alguien, ¿no?, tener que dar cuenta de lo que has hecho durante el día, tener a alguien que pueda revisar tus mails, tener a alguien que te diga esto se hace así o se hace así, esta ropa no la lleves, este pelo mejor que no. Entonces es algo que creo que debemos dar a la gente la oportunidad de evitar. Que muchos no querrán utilizar esta oportunidad, es cierto, ¿no? Yo a veces lo digo, yo no tengo mentalidad yo tengo mentalidad de trabajadora asalariada porque no tengo esta vocación, ¿no?, de emprender algo. Pero creo que esto es distinto, ¿no?, del hecho de que yo no tengo oportunidades para hacerlo. Y cuando a las personas les faltan esas oportunidades, bien porque no tienen el capital suficiente o bien porque las estructuras del Estado son desincentivadoras en ese sentido, es decir, colocar a los trabajadores autoempleados en condiciones de inferioridad a nivel de protección social es desincentivar eso, poniendo a un lado la cuestión del capital, ¿no?, que obviamente es central. Bueno, creo que esto es una de las razones principales para favorecer estas oportunidades, ¿no? Darle a la gente que, como decía al principio de mi charla, no podemos evitar, yo al menos no, creo que para la mayoría de la gente no puede evitar tener que trabajar, ¿no? Tenemos que ganarnos la vida de algún modo. Dado que hay ese punto de obligatoriedad en el trabajo,
creo que lo hace más llevadero, ¿no? Lo que puede contrarrestar este hecho bruto, que es no hay posibilidades fuera del trabajo, salvo que seas rentista, salvo que tengas un sustento familiar, que por supuesto no aplica a la mayoría de la sociedad, ¿no? No hay escapatoria. Entonces, ¿qué es lo que hace más llevadero esto? Que las oportunidades para que uno pueda hacer lo que le gusta sean amplias. Que uno pueda decidir cuantas más cosas mejor de su trabajo. Y para mí una cosa absolutamente esencial del trabajo es la oportunidad de decidir si uno quiere someterse a la autoridad de un empresario o no, a la autoridad empresarial. Porque como decía antes, en el peor de los casos puede ser absolutamente devastadora, pero es que en el mejor de los casos sigue siendo una autoridad, ¿no? Sigue siendo alguien que me dice, mañana empiezas a las 8, te quedas hasta tal hora, ¿no? Esto, aunque sea un jefe bueno, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, por no pasarme mucho de la hora, hay esta parte que creo que es muy importante y que entronca, digamos, con el republicanismo más clásico, ¿no? Pues el republicanismo, por ejemplo, de Cicerón, pero también con filósofos como Kant, que han ensalzado mucho la autonomía individual, ¿no? Y también con Aristóteles, por supuesto, de poder decidir eso, ¿no? Poder decidir ser autónomo, ser libre en la esfera del trabajo. Y desde un punto de vista más práctico, ¿por qué es importante el autoempleo? Bueno, es importante sobre todo porque no hay trabajo asalariado de calidad para todos. Simplemente no hay suficiente trabajo. Entonces es llamativo, ¿no?, que en sociedades donde escasea el trabajo asalariado o cuando se produce una crisis económica que hace que se destruyan muchos puestos de trabajo, entonces surge, ¿no?, hay un auge del autoempleo, ¿no? Es que ambas cosas están correlacionadas, están inversamente correlacionadas, ¿no? Entonces es importante también, dado que el Estado no es capaz de ofrecer trabajo asalariado de calidad para todo el mundo, debe ofrecer al menos las oportunidades, el contexto legal y la protección social para que la gente pueda ganarse la vida de una forma alternativa al trabajo asalariado. Y eso es fundamental en los países en vías de desarrollo, como os decía antes, porque es donde los empleos asalariados de calidad escasean más. Entonces, bueno, yo lo dejaría aquí como presentación así. Tengo muchas cositas, pero luego quizá pueden salir en la discusión. Gracias, Yael, por tu presentación. Creo que eso que has dicho de que te sentías un poco intrusa en el terreno filosófico, yo creo que en absoluto, porque tu aproximación como mínimo trae consigo una recolocación de conceptos y una crítica de esa usurpación, digamos, de cierto, por obra, de cierto paradigma eurocéntrico, ¿no?, de lo que significa emprender, de lo que significa trabajar, digamos, la actividad laborante en sí misma. Yo creo que eso ya es mucho, eso ya modifica mucho las fronteras del trabajo teórico y bueno, pues me parece algo tremendamente valioso, ¿no? Tendremos al final de la sesión, como ya hemos indicado, un poco acerca de cómo será la dinámica, una discusión en la que espero que tengamos ocasión de, en fin, preguntarte, ¿no?, y seguir indagando un poco en las líneas de fuerza de esta investigación tuya y de momento lo único que quería manifestar un poco es que me ha impactado el aire de familia que hay con una investigación en tu trabajo como la de David Casasas, ¿no?, la lectura de la libertad incondicional y de la aproximación a la renta básica. Prácticamente resonaba algo así como un derecho, pues, a un emprendimiento básico, por así decirlo, ¿no?, un derecho a quien lo quiera o quien no tenga otra elección
precisamente lanzarse en las mejores condiciones normativas, legales, con un mínimo de protección social jurídica a ese tipo de actividad, ¿no? Así que bueno, como conocimiento situado acerca de lo que significa el trabajo hoy en día, me ha parecido espléndido, muy interesante, así que muchas gracias y tendremos ocasión de discutir sobre ello pues en el debate, ¿no?, posterior a la mesa. Y paso entonces a presentar a Pablo López Calle, que, como decía, pues es un compañero de la Complutense, quizá más conocido, al menos para las personas que se están formando también en el proyecto de investigación, aparte de nuestro equipo investigador, porque es miembro del equipo. Es profesor en el Departamento de Sociología 3 de la Complutense, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Y el trabajo de López Calle, que cuenta con varios ensayos en catarata, por ejemplo, que quizá conozcáis, pues se ha centrado mucho en historia social del trabajo, arqueología industrial, sociología del trabajo, con un enfoque en buena parte histórico, pero no solo. Ha trabajado mucho las transformaciones del sector siderometalúrgico en España y también el impacto que tiene la migración. Es una línea también muy específica de trabajo que ha desarrollado, de investigación que ha desarrollado. Quería mencionar muy rápidamente, aparte del proyecto que ya señalaba Sergio Vega, de las fronteras del trabajo asalariado, un proyecto que está en curso, ¿no?, que es el paralelo, digamos, al que tenemos en Precarity Lab. Dirigió hace ya algunos años un proyecto también del Plan Nacional y en digamos, la sección de Ciencias Sociales, en el área de Ciencias Sociales, titulado Retos y alternativas a la precarización del trabajo y la vida en la crisis actual, en aquel momento, la crisis del 2008, ¿no?, del 2005 al 2014. Y bueno, pues estamos deseando escucharte, porque hace ya tiempo que no te oímos, y como no has tenido ocasión tampoco de participar en el seminario de doctorado el curso pasado, porque por razones, en fin, familiares pues era complicado, pues muchísimas gracias por participar y tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Nuria, gracias por la invitación, obviamente, gracias por la asistencia. Hablando un poco con Sergio y con Pablo por email sobre el contenido de mi intervención en esta sesión así tan genérica sobre el discurso emprendedor, que yo lo he trabajado menos, bueno, pues se me ha ocurrido no sé si una temeridad, pero bueno, vengo a contar una investigación reciente y reflexiones muy recientes que digamos, considero este espacio como una oportunidad para poner en circulación, es lo que estamos haciendo en el último año, poner en circulación algunas reflexiones que, pues habiendo seguido el curso de doctorado online, porque lo he seguido con dando el biberón al bebé y esas cosas, los escuchaba cada vez que podía, porque son reflexiones que nos han inspirado mucho y que creo, bueno, pues que esa trayectoria, ese debate, ¿no?, de venir manteniendo sobre los efectos del trabajo, sobre los cuerpos y sobre las vidas dañadas, pues puede venir muy bien para nosotros todavía amplificar o desarrollar este caso de estudio que os vengo a contar, ¿no? Habíamos hablado con Sergio y con Pablo, pues y contar cosas que yo había escrito sobre, por ejemplo, la subjetividad precaria, sobre por ejemplo, con Álvaro Briales, ¿no?, la reflexión sobre el desempleo productivo, estudios sobre la autoexplotación en los trabajadores autónomos, que luego, si hay oportunidad, pues podremos discutir, ¿no?, con Yael, o la última que hemos hecho con Alberto Ries, en el proyecto sobre fronteras del trabajo asalariado, lo que habíamos llamado la judicialización de las relaciones laborales como estrategia de rentabilidad, todas estas nuevas formas de contratación y cómo, bueno, pues se está discutiendo ahora en torno a la figura del rider, etcétera, ¿no? Pero bueno, también como soy sociólogo en un campo de así de filosofía, creo que también nos gusta de vez en cuando
pues abrir una ventana y mirar a lo que está pasando, que es lo que hemos visto nosotros en los últimos 2 años hasta que hemos podido, por el caso del COVID, ¿no? Hemos hecho una investigación en Holanda, alrededor del puerto de Rotterdam, sobre los nuevos inmigrantes españoles que a raíz de la crisis económica han ido allí a trabajar en el sector de la logística. Somos un colectivo de investigación, nos llamamos Arosasun. Arosasun era un transatlántico que utilizaron un alto horno en el puerto de Ámsterdam para precisamente alojar a trabajadores españoles en los años 60. Que, bueno, fue un primer transatlántico que lo dieron de baja y lo reconvirtieron como vivienda para estos trabajadores, ¿no? En la medida en que en nuestro caso de investigación, pues la vivienda es un problema esencial, pues hemos adoptado ese nombre. Somos José Calderón, profesor de la Universidad de Lille, Fernando Sabín, de la cooperativa Andaira, Antonio Ramírez, de la Universidad Complutense, Andrés Pedreño, de la Universidad de Murcia, y Sander Kunte, que es un doctorando holandés, que hizo el máster de trabajo y empleo con nosotros y que se ha incorporado de pleno al proyecto, ¿no? Este proyecto de investigación, digamos, se articula en torno a 4 pilares. Que sería un poco la explicación de por qué este estudio de caso, ¿no? Así muy genéricos. El primer pilar sería precisamente el impacto de la crisis sobre la economía española a partir del modelo de desarrollo que teníamos desde los años 2000, ¿no? Un modelo de low cost basado en la construcción y en la logística, que era nosotros lo que estábamos investigando en concreto en Coslada, ¿no? Allí, pues cuando llega la crisis, pues afecta de manera especial a los países de la semiperiferia europea como España, y entonces pues es un elemento de producción, de liberación de fuerza de trabajo que puede ser empleada en otros países, en concreto en la Comunidad Europea, ¿no? A través de pues, la facilitación, digamos, que las instituciones hicieron en aquel momento para esa migración temporal, ¿no? El segundo pilar es precisamente el cómo se hizo en España desde los años 40 el proceso de industrialización, que tiene mucho que ver con cómo se operó también la desindustrialización, ¿no? Basada fundamentalmente en la aplicación de sistemas de fabricación ligera, basados en la externalización y deslocalización de tareas de transformación a los llamados países emergentes, y la especialización del modelo productivo español en el sector servicios, de trabajo descualificado, bajo valor añadido, etc. El tercer pilar es la nueva regulación de los mercados de trabajo europeos, originada en los años 90 por el famoso mantra de la flexibilidad o la flexibilidad, el libro blanco de Delors, el crecimiento competitivo en empleo, que, bueno, que ha producido, digamos, una miriada de nuevas formas de contratación atípicas que han hecho ya pues, que el contrato de trabajo asalariado tradicional pues, sea prácticamente una anomalía, ¿no? Y en último término, el analizar cómo se organiza el proceso de trabajo allí en los almacenes de logística alrededor del puerto de Rotterdam, que es un poco lo que articula esos 3 ingredientes mencionados, ¿no? Una descripción muy somera. Bueno, hemos publicado un informe sobre que se llama Trabajar en Holanda, donde está todo detallado. Han sido 2 años de estancia de investigación allí, y de entrevistas en profundidad, observación directa. Una descripción somera del estudio de caso tendría esas 4 características, ¿no? Por una parte, se organiza el proceso a través de unas empresas que se llaman reclutadoras en los países que envían mano de obra, en concreto en España. Pues podéis en internet, hay un montón de anuncios que trabajan en Holanda, que tras una breve entrevista, a veces ni siquiera presencial, pues te ofrecen un puesto de trabajo en Holanda con la vivienda organizada y con un contrato de trabajo ya en origen, ¿no? El segundo factor característica o aspecto del caso de estudio es que estos emigrantes que viajan desde España
residen básicamente en residencias, propiedades de las empresas o contratadas por las empresas de trabajo temporal que los contratan allí, y suelen vivir en camping, en bungalow, en camping vacacionales, en un radio de 70 kilómetros, tanto dentro de Holanda como fuera, en la frontera belga o alemana. Y el tercer factor característico es que tienen, especialmente los flex workers, que son los que, digamos, el sujeto que nosotros hemos trabajado, tienen una especie de contrato que no es de 0 horas como en Inglaterra, pero es un contrato de puesta a disposición que en la fase A, que se llama, en los 6 primeros meses, pues no te asegura horas de trabajo. O algunos sí, depende de la garantía que te den, pero bueno, se parece mucho a este tipo de contrato de 0 horas que uno, digamos, negocia con la empresa de trabajo temporal, que le va a dar prioridad cuando la cliente, en este caso Volcom, que es una plataforma logística como Amazon, que provee de bienes de consumo de todo tipo al consumidor medio holandés, alemán, belga y incluso francés. Un radio de 500 kilómetros alrededor del puerto de Rotterdam. Estos almacenes son capaces de poner en 24 horas el ítem que tú has comprado a través de la plataforma de internet. Es una plataforma tipo Amazon, ¿no? La organización del proceso de trabajo que permite esa posibilidad tiene como, son 2 grandes almacenes a 20 kilómetros del puerto de Rotterdam, el puerto más importante de llegada de bienes de consumo de países del este, de países, perdón, emergentes. Se fragmentan los containers en el puerto de Rotterdam, y en estos almacenes hay 2 fases, una de recepción, receiving, con trabajadores más o menos fijos y cualificados que reciben, digamos, en stock las mercancías que llegan de estos países, ¿no? En el momento en que esta mercancía, el trabajador que recibe la mercancía la coloca en una de las estanterías del gran almacén, con un código de barras, esta mercancía aparece en la plataforma de venta. O sea, el consumidor, cuando compra este ítem, ese ítem ya está en territorio europeo. No es esta idea que tenemos de que estas almacenes hacen fundamentalmente de mediadores, ¿no? que facilitan, digamos, la llegada de mercancías que han sido compradas o han sido vendidas en los países de origen. Estos almacenes actúan como demanda para la oferta y como oferta para la demanda europea, ¿no? Hacen una especie de digamos que no articulan flujos, sino que actúan de barrera, de esclusa, ¿no? Para utilizar el modelo allí de los canales holandeses, ¿no? Y en la segunda fase del proceso de trabajo es la expedición, es el trabajo fundamental del picker, del picking, que son trabajadores que van con carritos recorriendo todas las estanterías del gran almacén y conformando packs que luego van a ir a una región, a una zona ya para ser distribuidos capilarmente en el transporte de última milla, que es otro tipo de trabajo, ¿no? De manera que en esta fase del proceso productivo la flexibilidad del recurso de mano de obra es máxima y además en tiempo real. El éxito del modelo es conseguir, bueno, como os voy a relatar en una entrevista que hicimos a uno de los trabajadores de allí, dice, todos los días nos llegaba un mensaje y era un poco cabrón, porque nos llegaba unas 3 horas antes de llegar a trabajar. Si entrábamos, ¿de a qué hora? Nosotros, si a las 4 entrábamos, a las 3 teníamos que salir de casa y a las 2 teníamos que estar comiendo y nos avisaban a la 1. Normalmente a la 1 sabíamos si trabajábamos y cuándo. De hecho, no cuánto, solo cuándo entrábamos, porque cuando salíamos siempre dependía del día, de que se acabara el trabajo. No terminábamos el trabajo hasta que la plaza estaba limpia de cajas, vaya. Bueno, conseguir este tipo de trabajador, el llamado flex worker, lo primero, ¿no? Reflexión para un sociólogo del trabajo, pues es que articula, digamos, una mezcla entre
cualificación, que es muy baja, y disponibilidad, ¿no? Cualificación y disponibilidad, vamos a ver luego que son dos términos contradictorios para cualquier gestor de la fuerza de trabajo, ¿no? Porque la cualificación dota de capacidad de negociación al trabajador, ¿no? Y la descualificación lo hace más dependiente, ¿no? Entonces, la fase del problema de investigación que os voy a contar ahora es cómo el recurso a un algoritmo que gestiona tanto la producción del proceso de trabajo o la organización del proceso de trabajo como la gestión de recursos humanos en toda la red de subcontratas que utiliza Volcom, pues de alguna manera consigue articular esta contradicción, ¿no? Es una contradicción que es estructural en las relaciones capital-trabajo y que nos parece, bueno, que el algoritmo supone una revolución, un cambio cualitativo en la tradición, en la historia de esas formas de gestión de la fuerza de trabajo, ¿no? El algoritmo fundamentalmente produce, en este caso, en el caso que estamos estudiando, y es un poco el reto analítico que a nosotros nos plantea, una calculada irracionalidad. No puede seguir exclusivamente criterios meritocráticos, porque eso dota de capacidad de negociación, de indisponibilidad a un trabajador, como el que os he relatado. Tenemos un montón de casos de que un sábado a las 9 de la mañana pues recibes una llamada para estar trabajando a las 10 en una ciudad a 70 kilómetros del camping donde estás, y tienes que acudir, ¿no? Y para digamos, estar dispuesto o conseguir, digamos, ese grado de dependencia, ¿no? De dependencia de horas de trabajo del trabajador flex, uno de los hándicaps es precisamente pues, los ratios de productividad que tiene, la cualificación, las skills, ¿no? Que ha acumulado, la experiencia que tiene el puesto de trabajo, etc. Entonces, en principio, nosotros en las entrevistas encontrábamos que con demasiada frecuencia que el algoritmo no respetaba los méritos, digamos, de los trabajadores, ¿no? Por una parte, premia los ratios de producción de ítems hora que consigue trasladar cada trabajador, las skills que acumula cada trabajador en su sheet, en su tarjeta, tiene esa información y el sistema lo sabe. O sea, por una parte se aplican sistemas típicamente tayloristas de organización del trabajo, de ajuste de tiempo y tal, pero con demasiada frecuencia no se respetan esos criterios, ¿no? Dice Rubén, el tema es que es muy... O sea, para mí hay dos opciones. Si tú tienes una empresa y tienes trabajo para 20 personas, ¿por qué contratas 40? La única deducción sería porque quiero que esos 40 se entrenen, ver quién se queda o quién se va. Al final puede ser que se queden 20, que son los que necesito. Esa es una teoría. La otra teoría es que contrato 40 y les doy la mitad de trabajo a esos 40. Pero luego me da igual que se queden o no se queden porque realmente no los necesito. Yo estoy contratando solamente para coger la subvención, porque no tiene lógica que Volcom nos ha contratado a 20 y todos los días, los lunes y los martes, nos dan 10 horas, los miércoles, jueves y viernes 3 y 4. O sea, si no tienes trabajo para 20 personas, llama a 10 y esas otras 20 personas a XPO, donde sí se les puede dar trabajo por lo menos 8 horas al día como mínimo. Todo este conjunto de irracionalidades luego las hemos ido descubriendo, ¿no? Por ejemplo, el algoritmo exige a las contratas, a las empresas de trabajo temporal que trabajan con Volcom, tener a más trabajadores de los que prevé utilizar. Tiene unas previsiones de producción de un año, de lo que sea, y siempre pide un margen de más trabajadores de los que prevé utilizar. Estos trabajadores no les cuesta nada, no le cuesta nada a Volcom, porque incluso obtiene una mínima renta porque la habitación les cuesta 400 euros al mes a estos. Algunos de ellos entran en nóminas negativas, que no tienen horas suficientes de trabajo y acaban debiendo dinero a la empresa. Bueno, es un poco
esto es un inciso, no me he calculado el tiempo, si veis que me paso, pues corto donde sea. Bueno, el reto para nosotros es no solo el daño moral, digamos, de esta irracionalidad, son trabajos que tienen una incertidumbre que no se pueden creer del todo, por eso lo acabamos con esa reflexión, ¿no? Uno no puede vivir, no puede asimilar, asumir que está en un contexto de irracionalidad, donde no hay criterios de operatividad, no hay posibilidades de proyectar en el medio y en el largo plazo una estrategia de acción, ¿no? Pero a todas luces, todos los indicadores que tienen son de injusticias del algoritmo, ¿no? No sigue criterios meritocráticos, a pesar de que ellos necesariamente, obviamente, tenemos que seguir, que tener confianza, digamos, en un modelo, en una lógica, ¿no? En un tipo de racionalidad. Esta irracionalidad también es un reto para los analistas, ¿no? Porque, bueno, en algunos foros en Francia donde lo hemos presentado esto, claro, esta calculada irracionalidad, racionalidad de la irracionalidad, pues son poco menos que oxímoron, ¿no? No explican mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que vengo a contar es un intento de explicación de cómo podemos encontrar alguna lógica, y no solo alguna lógica, sino cómo se opera la irracionalidad. O sea, no solo entender cuál es la lógica, sino cómo nos dotamos de un dispositivo que permita este reto imposible, ¿no? De articular la irracionalidad, ¿no? Articularla en un dispositivo técnico, y de ahí que venga un espacio así de reflexión filosófica para que me ayudéis entre todos, ¿no? A pesar de, bueno, ya, como os digo, ya tenemos algunas ideas, ¿no? Bueno, lo primero que se nos ocurre es justamente relativizar un poco esta racionalidad meritocrática que se ha venido aplicando tradicionalmente al mercado de trabajo, ¿no? Básicamente, sabemos, ¿no? Pues que el trabajo mercancía, la consideración del trabajo mercancía genera algunas contradicciones que no, digamos, que hacen que el mercado nunca llegue a ser una institución, ¿no? que asegura pues esta idea de dominio y medad, ¿no? De que cada uno en función del uso y la inteligencia que haga y el esfuerzo, ¿no? Y el que desarrolla a partir de su capacidad de trabajo conformará o adquirirá el lugar que merecidamente le corresponda en la jerarquía social, ¿no? Estas contradicciones del contrato de trabajo, de la consideración del trabajo mercancía, que parten fundamentalmente del supuesto de que pues, el salario no retribuye el trabajo entregado, tal y como plantea el discurso meritocrático, sino que haga el valor de la fuerza de trabajo, ¿no? Y es la diferencia entre el trabajo entregado y el valor de la fuerza de trabajo lo que genera esta lógica de la rentabilidad, que no es la lógica exclusivamente de la producción de valor, como se supone, ¿no? en el planteamiento liberal, ¿no? Bueno, pues que comparte, digamos, con este principio meritocrático que igual, así como el trabajador recibe el salario del trabajo que entrega, también el empresario, el beneficio empresarial no proviene de esta diferencia entre el valor de la fuerza de trabajo y el trabajo entregado, sino de su propio trabajo, ¿no? Del esfuerzo, del riesgo, del emprendimiento, etc., ¿no? Hasta entonces, bueno, estas contradicciones de la fuerza de trabajo que venían digamos, tenían dos dimensiones, ¿no? Por una parte, esta necesidad de generar ejércitos de reserva, o sea, de expulsar efectivos del ámbito productivo porque eso, digamos, abarata el valor de la fuerza de trabajo, debilita a la capacidad de trabajo a la hora de la negociación, pero eso sabemos que reduce, digamos, la superficie sobre la cual extraer tasas de plusvalor, ¿no? Es una contradicción
entre el principio que llamaba Stanley Udy de eficiencia de la organización del trabajo, generar cuanto más valor posible, incrementar las tasas de productividad, etcétera, pero también un problema de eficacia, ¿no? Eficacia que se introduce en las ciencias de la organización del trabajo justamente a través del contrato asalariado, ¿no? Cuando hay una cesión de la voluntad por un tiempo determinado. Esto no ocurre en ninguna otra sociedad, ¿no? Es justamente lo que inaugura la relación salarial, el problema de la disciplina, ¿no? De la eficacia, ¿no? Y cómo el problema de la eficacia irrumpe como contradicción a la hora de plantear precisamente la sociedad del trabajo, la sociedad moderna, como una sociedad que asegura que a cada uno el lugar que merecidamente le corresponde en la jerarquía social a través del trabajo, ¿no? Estos fallos, tradicionalmente, en el modelo fordista keynesiano se habían, en la lógica keynesiana, ¿no? Esto lo hemos trabajado con Álvaro, ¿no? Se habían explicado como defectos, justamente como situaciones, como carencias del mercado, podemos decir, ¿no? En la medida que no estamos en una situación ya de ocupación plena, pues hay desajustes, hay dependencias, hay infraempleo, hay sobrecualificación, hay desempleo involuntario, se presentaban como errores, no como contradicciones, resultado del desarrollo del capital trabajo, sino como justamente todo lo contrario, fallos que era necesario regular, ¿no? Estas contradicciones, el dispositivo keynesiano las resuelve, podemos decir, ad hoc, ¿no? Son regulaciones externas que vienen a resolver esas contradicciones producto del sistema productivo, pues a través de las regulaciones laborales, de las protecciones y de la llamada reconstitución de la autonomía colectiva, ¿no? A través de la negociación colectiva que asume, digamos, el movimiento obrero en el siglo XX, ¿no? O sea, es justamente a través de lo colectivo como el trabajador recupera su autonomía en la relación capital, su independencia, ¿no? La capacidad de negociación del precio justo del trabajo, recupera, digamos, el salario que corresponde al precio de su trabajo, ¿no? Bueno, el contexto actual todos lo conocemos, ¿no? Un retiro también un cambio de modelo productivo hacia estrategias de rentabilidad basadas en el plusvalor que llamamos absoluto, ¿no? Sobre todo en la periferia, semiperiferia europea, ¿no? Del trabajo manual, individualización de las relaciones laborales, modelos como el destajo, de trabajo autónomo, etcétera, operan como dispositivos de eficacia, ¿no? De autoexplotación, para resolver, digamos, ese problema, incrementos en la intensidad del trabajo, por una parte, y por otra parte el retiro de las políticas keynesianas, ¿no? Que, bueno, lo que plantea que, pues ya sí, políticas de ajuste, ¿no? Las regulaciones, las protecciones, los límites, digamos, a las bajadas salariales producen en el modelo en los años 40 el desempleo, digamos, existente se consideraba que era desempleo involuntario. Ahora, en la medida en que el valor formal o establecido, normativizado del trabajo está, digamos, artificialmente inflado, está sostenido por encima del valor real de lo que el trabajo vale, pues se habla de desempleo voluntario, y todas las políticas de empleo van a culpabilizar y a señalar, digamos, al desempleado como culpable, ¿no? de su situación de desempleo. No busca con suficiente interés empleo, no se forma lo suficiente, etcétera, ¿no? Bueno, hay también una reformulación de este concepto no una reformulación, sino que también estaba en los teóricos clásicos como Adam Smith y David Ricardo, ¿no? Esta idea de que
hasta entonces los sistemas de selección meritocrática del trabajo que confluían con los principios del Estado de Derecho, etcétera, que aseguraban, ¿no?, que el esfuerzo en la educación pues te iba, digamos, te hacía acreedor de una mejor posición de salida en la llamada cola del mercado de trabajo, se transforma en digamos, sistemas de reconocimiento del esfuerzo y del trabajo y de la formación basadas en el trabajo pretérito, podemos decir, en el llamado la forma, para utilizar la jerga marxista, ¿no?, la forma relativa del valor, la forma, el tiempo de trabajo que ha costado fabricar o formar a esa persona, a la forma, precisamente relativa, ¿no?, el valor real, ¿no?, el trabajo socialmente necesario, o el valor al que equivale esa mercancía. En el caso del trabajo ya no el valor de la fuerza de trabajo, el salario, el empleo al que uno puede acceder, ya no viene asegurado o legitimado, ¿no?, por el esfuerzo que uno ha hecho, sino por lo que ese esfuerzo vale en el mercado, ¿no?, por lo que ese esfuerzo renta, ¿no?, por su valor real, ¿no?, su valor real. Y eso requiere otros dispositivos, otros mecanismos de selección de personal, ¿no?, de los mecanismos de selección de personal tradicionales basados en el mérito y en la capacidad y en la experiencia, el trabajo pretérito, ¿no?, a los mecanismos de selección facilitados, creemos, ¿no?, por estas nuevas formas de cálculo digital, como el algoritmo, ¿no?, que utilizan ya directamente el factor rentabilidad del perfil del trabajador, rentabilidad del factor productivo como sistema de selección, ¿no?, como elemento discriminador a la hora de seleccionar y de contratar a una persona, ¿no? El factor de rentabilidad tiene la ventaja de que ya incluye el concepto de eficacia, ¿no?, de disciplinar, no solo articula, digamos, no solo la capacidad, el mérito, la cualificación, sino también cómo eso afecta a la disciplina del trabajador, ¿no? Entonces, bueno, esta introducción para entrar a cómo consideramos que opera el algoritmo, ¿no? El algoritmo, desde nuestro punto de vista, se podría decir que es un sinsentido en dos sentidos, ¿no? En primer lugar, porque no siente, es neutro y selecciona en función de la rentabilidad potencial del operador, superando de los tradicionales indicadores meritocráticos de cualificación, capacidad y experiencia que hacían evidente el principio de justicia retributiva del mercado de trabajo, pero que operaban sobre la forma equivalente del valor trabajo y no sobre su forma relativa, ¿no? Y en segundo lugar, porque implican sus decisiones sin sentido, no son punibles ni regulables, pues señalan más bien la humana racionalidad limitada del analista o del jurista para identificar su sentido último, justo y necesario, que a fin de cuentas, es una expresión que aparece en nuestras entrevistas, hay detrás de sus indicaciones, ¿no? Bueno, a partir del recurso bueno, esto sí que debo ir leyendo porque lo he trabajado de manera así muy reciente y es lenguaje así al igual un poco técnico. Sabéis, ¿no?, que últimamente se está reflexionando en torno a la posibilidad de regular el algoritmo, la regulación del algoritmo, etcétera, ¿no? Y bueno, pues hemos intentado también una reflexión en torno a ese problema, ¿no? En principio, las explicaciones legitimatorias de la irracionalidad del algoritmo, en algunos casos se han explicado como errores de cálculo, ¿no?, de que el algoritmo, tal y como está constituido, tal y como está, lo que es el algoritmo impide que tome decisiones totalmente racionales, ¿no? Porque se basa en la memoria, fundamentalmente replica éxitos del pasado, ¿no? Entonces, como que no se le pueden exigir cuentas, ¿no? No se le pueden pedir cuentas, ¿no? Las desviaciones solo los errores o
los efectos no injustos del algoritmo solo se pueden intervenir, digamos, con correcciones, ¿no? O con limitaciones, introduciendo parches ¿no? Se dice que cuando las desviaciones del sentido común y de los principios de justicia retributiva que lógicamente manifiestan las decisiones del algoritmo son demasiado evidentes, estas solo se pueden presentar como efectos debidos a correlaciones espurias. Las regularidades que extrae el algoritmo, si bien aumentan la predecibilidad, no son infalibles, como el método de la contrastación. Se trata de la magia o la falacia de los macrodatos, dice Bridle, y por tanto puede producir consignas erróneas de funcionamiento, cuestiones exclusivamente técnicas que invitan más bien a corregir y regular esos sesgos, dice Dussatoy. Porque no se encontrarán jamás indicados en ningún sitio tales criterios de discriminación. El algoritmo no es un programa informático, no es una receta de funcionamiento a partir de consignas precisadas para conseguir un resultado. Las decisiones del algoritmo no corresponden a ninguna ecuación algebraica, producto de relaciones establecidas en una función entre distintas variables, sino que simplemente es la automatización eficiente de decisiones, su replicación a partir de resultados dados. Por otra parte, es algo así como un órgano sin consciencia o voluntad. Se habla de machine learning, ¿no? de inteligencia artificial, sin intereses ni afectos, ciego, una fuente de racionalidad sin origen ni centro. Cercana a esta metáfora, a mi modo de ver, del cuerpo sin órganos que utilizaban Deleuze y Guattari para referirse a la dificultad de insertar políticamente la máquina capitalista. Un cuerpo sin órganos que no tiene la dificultad de encontrar un antagonista, ¿no? Como que el algoritmo subsume esa corporeidad, no hay manera no hay nadie detrás, es un agujero negro, ¿no? El algoritmo, de este modo, en determinados casos opera como un mecanismo de sublimación, una forma de inconscientización que va más allá de la mera sensibilización, presentando en otras ocasiones las críticas a su modo de operar supuestamente injusto más bien como producto de percepciones confusas o racionalidades limitadas que no alcanzan a conocer los insondables criterios últimos del oráculo matemático que lo gobierna, produciendo así precisamente juicios injustos sobre el mismo. Es como un espejo, ¿no? Si no eres capaz de entender el criterio del algoritmo es que porque no tienes sus datos y no manejas los datos que él maneja, su inteligencia. Entonces la crítica de injusticia del algoritmo se vuelve contra uno. Eres injusto al juzgar al algoritmo porque no conoces, no tienes esa capacidad de manejar el Big Data, ¿no? Al contrario, podemos decir, casi se presenta como la forma más acabada de selección meritocrática. Ello en la medida en que no se guía por las credenciales curriculares, sino por la rentabilidad del factor trabajo. Formación, experiencia, certificación de trabajo pretérito, indicación potencial del trabajo futuro, son dos credenciales limitadas, pues ambas son formas de poner precio al trabajo que no toman en cuenta el carácter relacional de la forma valor. El algoritmo, sin embargo, se guía por sus criterios de selección directamente por la rentabilidad efectiva de un perfil de trabajador. La rentabilidad incorpora esa dimensión relacional y a veces es el resultado directo de la productividad real del trabajo. La productividad y rentabilidad, en la lógica también liberal, se confunden, ¿no? Desde la sociología del trabajo planteamos que la rentabilidad puede venir o de la intensificación o de la productividad. En la jerga liberal es prácticamente lo mismo, ¿no? Si seleccionas por rentabilidad, te estás reconociendo la productividad, ¿no? A pesar de que luego uses eso para intensificar el trabajo, ¿no? De modo que finalmente la rentabilidad, que solo es posible conocer ad hoc y trabajando con perfiles y Big Data, se convierte en el criterio distributivo más racional y justo porque es el indicador más preciso de la productividad real de un operario. Y ello a pesar de que en algunos casos la elección del algoritmo sea visiblemente contraria al canon meritocrático. Bueno, en definitiva, la incertidumbre que produce el algoritmo genera un estado de disposición total, permanente disposición para aprovechar los picos de rentabilidad de nuestra capacidad de trabajo. Ya sea activamente, actitud emprendedora, aquí conecto con el título de la sesión que nos habéis pedido, o pasivamente, estar en modo de espera,
llenando todos los espacios y tiempos de la vida y produciendo sufrimiento por lo imprevisible y culposo de sus decisiones, ¿no? Lo de la gig economy, el trabajo colaborativo, es esta cosa de estar dispuesto a aprovechar tu pico de rentabilidad. A medida que la rentabilidad corresponde de tu capacidad de trabajo, no te pertenece, corresponde al mercado, la idea es, bueno, estar disponible, estar permanentemente dispuesto a... y eso llena todo el espacio de vida, ¿no? de la gente, ¿no? Dice Rubén, yo creo que la gente que lleva más de 400 horas o así, esos son los únicos que tienen posibilidades de ser contratados directamente por la empresa. Sin embargo, los que hemos llegado más tarde y no tenemos esas horas, ahora el día 15 de enero, que era cuando iban a dar respuesta, a ver si éramos contratados o no, no teníamos ninguna posibilidad. De hecho, había gente allí en Doc Data llorando y separaban familias y todo. Una cosa muy... A una pareja que querían separarla porque yo creo que el marido cumplía las horas y la mujer no las cumplía, no sé por qué, porque llegaron juntos. Entonces no sabemos si la gente que no llega a cumplir esas horas se puede quedar a trabajar en Doc Data. Y tenemos la incertidumbre de si tienes que volver a España o cuál es el futuro, ¿no? Porque entre Trianes, que es la empresa de trabajo temporal, y Doc Data, yo creo que tienen un acuerdo de no contratar a aquellos que no superan las 400 horas. Quizá porque tienen una subvención, no sé, porque suele coincidir. Dice Miguel, sí, pero esos son rumores que, dice Jorge, no tenemos ninguna certeza de las horas ni qué condiciones. Dice Rubén, sí, pero el sentido común y la lógica, cuando te dicen cosas que no tienen lógica y no tienen sentido, dices, bueno, esto no tiene sentido, y los hechos demuestran que no tiene sentido. Pero es que la lógica y lo que te están haciendo, lo que sucede, da que pensar eso. Es como la investigación de un policía, o sea, todas las pruebas llevan a que parece ser así, o sea, que el 80% es ese rollo, ¿no? Dice Rubén, de nuevo, que reciban subvenciones sí me lo creo. Al final, esto de las subvenciones es el recurso racional, del racionalizador que les sirve a estos trabajadores para poder vivir en un entorno, digamos, de salud mental más o menos sostenible, ¿no? Porque encuentran, o sea, uno de los desarrollos de la investigación ha sido como los relatos están constantemente tratando de establecer pasos, escalones más o menos estables e ir superando, ¿no? Cuando el algoritmo constantemente está preparado para romperlo, ¿no? El que consigue un contrato de residencia propio es desplazado o recibe menos horas. O sea, el algoritmo juega con toda esa información, ¿no? Para producir vulnerabilidad, ¿no? Bueno, ya acabo, ¿no? Dice, la calculada irracionalidad del algoritmo debilita la formación de un principio de realidad fiable y seguro, a partir del cual elaborar planes y estrategias de acción a corto plazo. Además, el patos de incertidumbre y la falta de referencias que gobiernan estos contextos laborales impide hacer planes de futuro personales y construir carreras profesionales a largo plazo. Conocemos muchas trayectorias que se truncan sin una razón aparente, como la de Natalia, que tuvo que volverse a España después de ser despedida como coordinadora de agencia y empezar de nuevo como flex, viajando con otra reclutadora. Walter, de 21 años, fue despedido y tuvo que volver unos meses a España la misma semana que llegaba su madre a vivir y trabajar con él a causa de la acumulación de 3 warnings. El último de ellos por tener la habitación del bungalow desordenada en una inspección de la seguridad de la empresa de housing. El caso de Jorge, el más antiguo de nuestros entrevistados, con un piso propio en alquiler, que consiguió empadronarse y ser directamente contratado por Ingram Micro, fue el que decidió volverse a los 2 años y medio por haber visto estancada sin edie su capacidad de progresión en la empresa por desavenencias con su jefa de equipo, polaca. La mayor parte de las veces estas rupturas de itinerario se presentan como golpes de mala suerte por parte de los afectados, pues aunque hay una borrosa conciencia de que el modelo opera con grandes dosis de arbitrariedad, es ciertamente difícil asumir psíquica y emocionalmente la imposibilidad de seguir patrones de comportamiento que identifiquen metas e hitos a conseguir en el corto plazo. Bueno, esto no sé si me más por aquí.
presentarnos a este estudio, a este informe sobre el trabajo en Holanda relacionado con estas empresas de captación de trabajadores y el mismo desarrollo de la actividad profesional tan ligada a este uso completamente perverso de los algoritmos, ¿no? Realmente pensaba cuando te escuchaba que no podría haber un factor más contrapuesto al que iba presentando ya él, ¿no? Que esa construcción de una vulnerabilidad y de una disposición completa, ¿no? del trabajador, esa construcción ideológica, por medio de un aparato de servicio tan aparentemente neutro, pero que claro, está diseñado por alguien de condiciones de autoexplotación, ¿no? Cuando menos. La verdad es que es muy impresionante todo lo que has contado y en fin, creo que es muy útil para a partir de aquí enfrentarnos, ¿no? Conceptualmente, normativamente también a estas fronteras del trabajo asalariado, nunca mejor dicho, donde justamente esa mímesis más o menos ideal del trabajo precario, ¿no? Con respecto a esa situación de estabilidad que te da el trabajo asalariado, pues esa mímesis fracasa, ¿no? Y fracasa de una manera que incluso determinados sectores también sociales, incluso institucionales, pueden considerar como un fracaso exitoso, ¿no? Porque produce fuerza laboral, porque permite alcanzar rentabilidad de determinadas actividades económicas. En fin, creo que es un punto neurálgico de crisis, ¿no? Que tenemos muy instalada en las sociedades europeas, por de pronto, que nos da mucho que pensar, ¿no? Que resulta muy interesante en sí mismo, precisamente por lo que tiene de trágico, ¿no? Por la cantidad de daño que está produciendo. Tenemos ahora un tiempo, en principio, muy generoso con respecto a las restricciones temporales que siempre caracterizan ese tipo de actividades, así que espero que lo podamos disfrutar. Yo, como soy miope, no veo muy bien al fondo de la sala, me tengo que poner las gafas, si no, pero bueno, intentaré tomar nota de las manos levantadas, de las manos alzadas. Podemos reunir preguntas o bueno, como tenemos bastante tiempo, quizás, si vais haciendo las preguntas, pueden responder después. Clara Navarro. Clara. Vale, gracias. Yo tengo una pregunta para los dos. En primer lugar, muchísimas gracias por vuestras intervenciones. En primer lugar, bueno, primero un comentario sobre esto que has comentado de la cuestión de los países en desarrollo y cómo el modelo efectivamente fracasa, o sea, como ya en las propias intervenciones para llegar a las propias series estadísticas de desempleo allí en los países en desarrollo, ya en los años 50-60 se vio que es que no se podía, teniendo que conformar el propio concepto de bajo empleo, ¿no? Porque es que efectivamente estas cuestiones que tenemos aquí en Europa de desempleo son absolutamente imposibles, ¿no? En ese sentido, desde luego. Y luego quería saber si esto que has comentado, efectivamente, de que no hay una posibilidad jurídica de fundamentar las expropiaciones que realizan los poderes públicos a estos trabajadores informales, si has investigado de alguna manera o si ha investigado qué posible fundamento jurídico podría tener. O sea, porque en el caso o sea, me parece muy clara la vinculación de las agresiones a trabajadores en base a derechos humanos, ¿no? O sea, me parece muy clara, pero me parece un poco más complicada desde el punto de vista de la propiedad. O sea, porque no estamos hablando, claro, no estaríamos hablando de un derecho civil, un derecho mercantil en el que ya había unas relaciones instituidas, sino es que estás hablando de un sujeto que per se es per se vulnerable y que está utilizando esa propiedad privada que está utilizando como medio de subsistencia. Entonces, como que me parece más complicado jurídicamente. Entonces, como que si había alguna investigación, sencillamente porque me interesa. Y en segundo lugar, a Pablo, bueno, muchísimas gracias también por tu intervención. Has comentado esta cuestión de la subvención. Entiendo que estabas hablando de subvenciones que pide la empresa respecto del Estado. Pero no sé si hay también en Holanda
subvenciones, es que estoy pensando sobre todo en el modelo alemán, que con un poco mejor el modelo precario alemán, con esta cuestión de los mini-jobs y la posibilidad de pedir la famosa ayuda, que al final o sea, como al final lo que redunda, ¿no? O sea, porque con este modelo, o sea, lo explico muy brevemente por sí, porque claro, lo estoy dando por hecho y la gente, pues, para que se entere que la pregunta es un poco más interesante, pues lo explico. O sea, como el modelo de mini-job alemán, o sea, con estos trabajos que son de poquísimas horas, de unas 20 horas, sí que da lugar, que son unos 400 euros, 450 euros al mes como máximo, sí que permite ese tipo de trabajo, permite pedir una subvención propia para el trabajador, por la cual, ¿no?, pues se le da ese dinero restante como para tener, ¿no?, como para tener un estilo de vida más o menos llevable, ¿no? Entonces, claro, con ese modelo alemán lo que beneficia al final es una especie de subsidio por parte del Estado para la perpetuación de ese trabajo precario, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que está haciendo el Estado básicamente es subvencionar a esas empresas para que, bueno, puedan seguir contratando precariamente. Entonces, como por decirlo de alguna manera, una parte del salario va por parte del Estado. Entonces me preguntaba si en Holanda había un modelo parecido también de ese tipo de subsidio o no. Y nada más. Nosotros, bueno, esto de las subvenciones, claro, es un mito que corre entre los trabajadores para explicarse el por qué hay overbooking de trabajadores. Nosotros esto lo hemos preguntado y lo hemos y no existe tal subvención. O sea, las empresas no hacen por la subvención, porque no existe subvenciones a la contratación, ¿no? Las empresas lo hacen porque están obligadas por el algoritmo, ¿no? Esto sí que nos lo han dicho en entrevistas, ¿no? Sí que es cierto, bueno, esto claro, las perversiones de la subvención pues pasa en todos los ámbitos, ¿no? También en España, ¿no? Pues con las becas y etcétera, etcétera. El contrato de 0 horas era un contrato pensado para jóvenes universitarios que trabajaban el fin de semana en supermercados y que a muchos trabajadores holandeses sí que les viene muy bien, ¿no? Tener un contrato de horas, porque además pues se cobran 10 euros la hora, que para estos trabajadores españoles es un buen salario, si no fuera porque tienen que hacer todos estos pagos, ¿no? Y porque no tienen horas suficientes para llegar a fin de mes, ¿no? Porque el algoritmo equilibra, mantiene la tensión, ¿no?, de la necesidad de horas y de la permisibilidad de la subsistencia, ¿no? Pues, no sé si te he contestado. Sí, muchas gracias por la pregunta, que me permitirá aclarar un poco la situación en estos países en vías de desarrollo. Desde el punto de vista o sea, creo que los economistas aquí son quienes más han estudiado este fenómeno, ¿no? El mercado laboral y la economía en general en los países en vías de desarrollo se caracteriza por una bolsa enorme de informalidad. La informalidad existe también en los países desarrollados, naturalmente, pero allí esa bolsa es muy abultada, ¿no? La cantidad de trabajadores que están desempeñando su trabajo fuera de, digamos, de los límites del mercado formal, ¿no? Y no tienen ningún tipo de reconocimiento legal ni protección social de ningún tipo, ¿no? Entonces, en el contexto del trabajo asalariado, claro, ahí hay dos posiciones, ¿no? Una posición que sería la idealista, que es tratemos de mover esos trabajadores a la formalidad, ¿no? Que eso sería lo ideal, o sea, que esta gente, estamos todavía en trabajo asalariado, fuese reconocida legal y también desde el punto de vista de la protección social como trabajadores. ¿Qué pasa? Que esto es muy difícil. O sea, los economistas, digamos, más realistas dicen, sí, esto debemos orientarnos hacia esa situación, pero es muy difícil. Siempre va a haber, aunque hagamos esfuerzos muy grandes y las administraciones de esos países son administraciones muy precarias y los gobiernos, además de precarios, en muchos casos son corruptos y en muchas ocasiones no les interesa hacer ese movimiento, pero luego podemos entrar en esto, ¿no?
Entonces, los economistas más realistas dicen, bueno, el hecho de que no podamos avanzar hacia la formalidad tanto como nos gustaría, no significa que debamos abandonar la pretensión de ofrecer algún tipo de protección dentro de la informalidad. Por supuesto que si uno no está formalizado no tendrá derecho al desempleo, pero puede tener derecho a unas condiciones de salubridad y de seguridad en el trabajo mínimas, ¿no? O sea, lo que pasó en Rana Plaza, que murieron 3.000 personas, bueno, esto tiene que ver con las condiciones de seguridad y eso incluso en la informalidad se puede tratar de garantizar, ¿no? Entonces había como digamos, o sea, dos velocidades de protección, ¿no? O sea, la más extrema y la más, digamos, como digo, la ideal sería tratar de avanzar hacia la formalidad, pero es que en la informalidad debe haber algún tipo de protección. Bueno, lo mismo para los trabajadores autoempleados. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que estos países facilitasen que estos trabajadores pudiesen formalizar su situación. ¿Cómo? Bueno, pues dando más oportunidades para obtener licencias de pequeños comercios, ¿no? Que esto te da derecho ya pues, a tener un puestito en un mercado, a tener acceso a un lavabo. Es que, claro, estamos hablando de condiciones muy básicas, ¿no? Esto pasa lo mismo que con el trabajo asalariado. En países donde digamos, la administración es muy débil, es difícil de plantear que se pueda desarrollar en su totalidad, ¿no? O sea, la formalización total es una utopía en estos países, ¿no? Hay la versión, digamos, más pesimista de por qué pasa esto, y es que, y no es por una cuestión de debilidad de la administración, sino por una cuestión de falta de voluntad política y de corrupción, en el sentido de que los gobiernos saben que en esta bolsa de trabajadores informales hay un sector extremadamente vulnerable del que ellos se benefician. O sea, los policías, los ejemplos que ponían son casos en los que la policía gana dinero de estos trabajadores, van a sus puestos y les dicen o me das tanto dinero o me llevo todo lo que tienes, ¿no? Entonces, digamos, los economistas, ¿no? más pesimistas creen que ahí hay un fenómeno de extracción de rentas y que por eso la formalización total no es una cuestión simplemente de factibilidad